esta conferencia que es del primer parcial. Mi nombre es Walter Agüero, soy el profesor titular disciplinar de la materia. La materia está compuesta por un titular disciplinar y también por varios profesores expertos. Los profesores expertos son aquellos profesores que los van a acompañar muy estrechamente y lo que tiene su competencia es poder contestarles las dudas que puedan llegar a plantear los alumnos. Es decir, que cuando ustedes tengan una duda en un TP, tengan alguna cuestión para plantear, lo tienen que elevar a su profesor experto. Si después, además, quieren elevármelo a mí, con todo gusto, voy a ayudar a resolverlo, pero no la escala al revés, o sea, no primero el titular experto y después al disciplinar, perdón, y después el experto. Primero al experto, eso ténganlo presente, porque en estos días, después de la última conferencia que di, me han llegado muchas consultas y las he contestado para que se las envíen al canal correspondiente. Bueno, soy magíster en ingeniería de software, soy Cyber Security Specialist, título otorgado en Corea del Sur, por eso lo digo en inglés. El equivalente sería especialista en ciberseguridad, pero como en el país no existe, lo menciono en inglés. Soy licenciado en Ciencias de la Computación y doctorando en Ingeniería Informática. Bueno, lo que voy a explicarles en el día de hoy es sobre el tema de lo que es poder transitar el primer parcial, donde para poder incursionar voy a apagar mi camarita para que se pueda prestar atención exclusivamente a la diapositiva que estoy presentando, recordando que la clase está grabada, que pueden hacer las consultas cuando les parezca pertinente, por Canvas, elevada, por supuesto, al profesor experto. Para transitar, comentando que básicamente la programación que habitualmente siempre llevábamos a cabo era una programación secuencial, una programación de tipo top-down, es decir, que comenzaba con la primera línea de nuestro código fuente, era estructurado y finalizaba con la última instrucción o la instrucción N. Podía haber, como existe en el día de hoy también, la posibilidad de bifurcar a través de un condicional que está puesto en el dibujo de la izquierda como un rombo, que dependiendo de que, digamos, de cierta condición, tomaba un camino que podía ser por el camino del sí o el camino del no. Generalmente en algunos lenguajes estructurados se preguntaba, if, por ejemplo, la variable a es igual al número 5, si era así, tomaba el camino y seguía secuencialmente, y si no era igual a 5, digamos, trabajaba o se ejecutaba por el camino del no. Esta instrucción se conoce con una instrucción de tipo top-down y, digamos, siempre no tuvo inconvenientes, digamos, que existen todavía lenguajes que trabajan de esta forma, donde empieza uno a plantearse el tema de proyectos grandes, si es aplicable la realización de esta programación secuencial, donde, por ejemplo, si quisiéramos hacer un desarrollo que involucre un diseño, programación, interacción de sistemas, un mantenimiento que generalmente es muy complicado poder canalizar el mantenimiento y resolverlo en una situación récord de tiempo, se tornaba complicado. La imagen que están viendo a la izquierda digamos, pertenece a una programación de tiempo donde generalmente esto que está marcado en la línea 2 está puesto como cabeza, digamos, o título principal, y lo que le sigue en la línea 3 y 4 son los subtítulos, y donde se pone por duración, y hay software que determinan esta especie de barra, que pueden ser se muestra en forma paralela, y que básicamente forma parte del diseño de un proyecto. Hay puntos en común a varias profesiones, donde para elaborar un proyecto se mira principalmente esta gráfica, y si esto que está acá genera una curva S,
el proyecto es realizable y si es realizable empiezo a analizar la factibilidad. Es decir, que en algún momento, esto se lo comento digamos como un extra, van a tener que realizar un proyecto grande y donde para poder ver si ese proyecto es realizable, es como que se empieza, en este ejemplo que estoy planteando, de atrás para adelante. Es decir, como si me fuera la última hoja, si veo que tengo el dibujo de una S y veo después analizando los tiempos, son acordes a una realidad pertinente, puedo analizar el resto del proyecto para ver esa factibilidad. ¿Esto por qué lo comento? Porque cuando tenemos proyectos grandes que tiene este dibujo o esta gráfica la van a ver en un proyecto de ingeniería civil, en un proyecto como decía, y vuelvo a reiterar, de gran envergadura, que para nosotros a nivel de programación se puede transformar en un proyecto que sea una tienda de calzados, una tienda online, donde esa tienda online o tienda de calzados la podamos ver con todas esas funcionalidades que están viendo en este momento por pantalla y donde, por ejemplo, como caso particular, esta tienda tiene un calzado que tiene un precio, tiene una talla, tiene un color, una marca. Tenemos un carrito de compras para que el calzado que seleccionamos lo podamos meter en ese carrito de compras, que ese carrito de compras se pueda conectar con una pasarela de pago y recibir la transacción e informar que la transacción esté concretada y por lo tanto informar que se libere el producto para que pueda ser despachado a un destinatario. Y obviamente un usuario que realiza una compra. Esto cuando tenemos la necesidad de sincronizar cada uno de los puntos que he mencionado, se transforma en una odisea si se realiza mediante la programación estructurada normal, porque involucra una interacción tan grande que el mantenimiento se torna inclusive mucho más dificultoso, ¿no? Esto es la programación puntual top-down. Por eso es que planteando este gran problema, si tuviéramos que modelizar este problema tan sencillo que, entre comillas, tan sencillo de decir carrito de compras, calzado, usuario, es decir, los actores que pertenecen o trabajan en una tienda de calzados online, esta modelización tendría algo parecido al cuadro que vemos a la izquierda, donde digamos, el nivel de interacción es realmente importante y donde modificar tal vez en algún módulo implique modificar en muchos otros y tengamos que arrastrar además un error, hacer pruebas de testing y pasarnos mucho tiempo, como muchas bibliografías habrán visto en algún momento que hablan de testear el software, es decir, desarrollo un software y existen métodos de testeo para poder ver si ese software termina realizando lo que nos han encargado llevar a cabo. Y esta realización se realiza, hay un estudio que tiene que ver con el testing, en distintas modalidades, donde hay equipos para poder testear el software, pero tener que mantenerlo en una programación top-down, perdón, o estructurada normal, realmente complicaría la situación por el nivel de interacción que tiene. Esta complejidad la vamos a ver que se va a tornar un poco más práctica o más llevadera realizando el cambio de chip, donde este cambio de chip involucra pasar de la programación estructurada a la programación orientada a objetos. Esta programación orientada a objetos es un paradigma que es un programa de programación donde básicamente es un estilo, como dice la diapositiva, da una guía de cómo trabajar y se basa en el concepto de clases y objetos. Esta modalidad de clases y objetos significa que en este cambio de chip de plantear lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos ver, como el dibujo lo muestra, tenemos un objeto que puede ser un objeto perro y un objeto gato. Ambos pertenecen a una clase animal.
Es decir, que si nosotros tenemos de alguna forma definido un conjunto o un universo, que en lugar de llamarle conjunto o universo, le ponemos un nombre más sintético, le decimos clase, decimos que tenemos una clase perro y una clase gato. Podemos tener una clase avestruz, una clase elefante, etc., ¿no? Forma parte del universo que le llamamos clase. Este objeto, que puede ser perro, tiene sus atributos particulares, que se llama Pancho, tiene 4 años, o en el caso del gato se llama Paco, tiene 3 años. ¿Y qué es lo que puede hacer Pancho, el perro Pancho? Y puede comer. ¿Y qué puede hacer el gato Paco? Y, por ejemplo, caminar. Es decir, que todas las cualidades que puede llevar a cabo el objeto, le pongo como nombre método, ¿no? Si tuviera, por ejemplo, en lugar de ser clase animal, clase, podríamos decir persona, podríamos poner el dibujito que es hombre, el objeto sería hombre, el atributo puede ser Walter Agüero, tantos años, y el método puede ser jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Patear la pelota, ¿no? O sea, distintos ejemplos que uno pueda atribuirle. Y esta simpleza de poder analizar, nos va encaminando al concepto usando, como recién dije en la definición, es decir, en la diapositiva anterior, que dice que al final se basa en el concepto de clases y objetos, decimos que nos permite modelizar estos objetos, es decir, el objeto carrito, el objeto usuario, el objeto producto y el objeto pasarela de pago. ¿Y esto qué nos induce? ¿O qué nos hace entender este concepto que estoy comentando? Consiste en que el objeto carrito es como si yo a ustedes en este momento le dijera, bueno, a ver, el alumno fulano de tal se va a encargar de programar el carrito. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a armar la posibilidad de que el carrito pueda, si está vacío, que permita cargar productos, que cuide que los productos que se cargan en ese carrito no vayan a ser cosas que cuando vaya a hacer fila para pagar, el que está adelante vio un artículo que le hacía falta y le robe el producto o lo vea, lo tengo acá al lado, lo saco y lo pongo. Total, todos lo vamos a pagar y el que está atrás anda a buscarlo de nuevo. Es decir, que tiene que proteger los productos que están dentro del carrito y en algún momento, cuando el carrito no tenga más posibilidades de decirle al usuario, digamos, está lleno, no puedo cargar más, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese carrito que tiene su atributo, que se pueden meter artículos, que tiene como métodos, o funcionalidad, es poner cosas en el carrito, avisar que esté lleno, cuando está lleno, etc. Lo hace un alumno, el otro alumno puede hacer, digamos, el objeto usuario, que permita ingresar el nombre, apellido, etcétera, y lo hace, digamos, el que está, la contadora que está en La Plata, hace el carrito, digamos, la programación del carrito con sus objetos, perdón, con sus atributos, con sus métodos, el que está en Chubut, usuario, bueno, y así el que está en Capital Federal hace la pasarela de pago, y como justo conoce a la gente de, no sé, Mercado Pago, le dice, bueno, ayúdame, y ya lo tiene listo. Y otro que haga en la parte de producto, de los que están en la góndola, los que se pueden ver, los que uno va mirando, y cuando hace clic le dice, cuando lo selecciona, que el producto salga de ahí, pase al carrito de compra. Pero toda esa cuestión, cada uno lo puede hacer por separado, lo cual, esto, para aumentarle, digamos, un poquito más de la complejidad, decimos que cada uno de los objetos tiene sus datos y su funcionalidad, ¿no? Que el carrito no esté lleno, digamos, los datos del usuario, nombre, apellidos, etcétera. La funcionalidad es cambiar contraseña,
bueno, distintas cuestiones que si tuviéramos que enumerarla, por ejemplo, el objeto producto, dividimos la funcionalidad y los datos. ¿Y esto qué significa? Que los datos pueden ser el precio, el color, el talle, la marca, y la funcionalidad puede ser, pueden ser comprados, es decir, o pueden ser agregados al carrito. Estos son, o sea, pues, ¿en qué sentido puede ser comprado? Y puede ser algún producto que dependiendo del usuario no lo puede comprar. En cambio, si un usuario VIP sí lo puede comprar y pagarlo en cuotas porque tiene una tarjeta de crédito asociada importante, ¿no? Digamos, acá estoy poniendo como ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de un usuario, si tuviéramos que dividir también, decimos que los datos, nombre, apellido, tarjeta de crédito, dirección, tipo de cliente, etcétera. Y como funcionalidades que puede comprar un producto, puede agregar productos al carrito, etcétera. Entonces, esto indica, básicamente haciendo una abstracción, lo que vemos en el dibujo. Un objeto, que es el cuadradito este, o bueno, cuadrado, un dibujo que tiene color amarillo, celeste y un rojo, puede tener datos y tiene funcionalidad. ¿Y, y qué dista? ¿Y cómo se vería si saco una foto de un programa secuencial a un programa desarrollado en programación orientada a objetos? Si le sacara una foto, ¿cómo se vería esa foto? Y esa foto, ¿cómo se ve? Si sacara, se vería de una forma parecida a esta. En la ejecución top-down, es claro que empieza desde el lugar de arriba, y va descendiendo, o sea, va ejecutando, ejecutando hasta que finaliza. Mientras que en la programación orientada a objeto es una comunicación de objetos entre sí, se comunican todos contra todos siempre y cuando está establecida la comunicación. Y hace poco comentaba en otra clase un ejemplo que tiene que ver con algo que me gusta personalmente, que es el tema deportivo, como es el fútbol. ¿Y en qué sentido tiene, cómo lo relaciono esto que estoy explicando con el tema deportivo del fútbol? Y lo relaciono de la siguiente manera. Supongamos que estoy necesitando, me nombran director técnico de un club de fútbol, y estoy necesitando armar mi equipo, ¿no? Para la competencia del presente año. Pero mi esquema de juego hace que, y mi experiencia, por eso me han contratado, como soy muy exitoso, que tenga, y me dan libertad para comprar un arquero, defensores. Entonces, ¿qué digo? Necesito un arquero que tenga determinada altura, determinado atributo. El objeto, obviamente, es persona, como un subobjeto, digamos, esa persona tiene que ser arquero. ¿Y qué tiene que tener como atributo? Que mida 1,90 m para arriba, 90, 91, 92, etcétera, de 1,90 como mínimo. Como otro atributo, que cuando se tire hacia la derecha, porque le pueden patear hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando se tire a la derecha o izquierda, tiene que tener una reacción de estar parado y en 10 segundos tiene que estar tirado en el piso. Eso me demuestra que, porque yo hice un estudio, que cuando patean, la pelota tarda 11 segundos en llegar. Entonces tengo que tener un arquero que a los 10 segundos ya esté en el piso. Entonces empiezo con esa característica. Y así enumerando cada uno de ellos, como si fuera el dibujo que están viendo, como si fuera una interacción de varios objetos. Y después puedo, mientras estoy jugando el partido de fútbol, puedo generar un cambio porque un delantero se me cansó, entonces voy a poner otro delantero con iguales características, es decir, que reaccione en 100 metros, tenga una reacción que llegue a los 100 metros en 10 segundos, lo cual eso es muy veloz dentro de mi, digamos, de performance que considero buena, y que le pegue con una potencia extraordinaria al fútbol, ¿no? Entonces, yo no tengo que indicarle al jugador que está jugando o al que va a entrar por recambio, no le tengo que decir como si fuera un robot, levanta el pie izquierdo, si es zurdo, al ángulo tal, y concentrate y anda avanzando con el pie hasta que le pegues.
directamente sabe que si tiene la pelota sé que le va a pegar. ¿Pero por qué? Porque es como un objeto que sabe hacer toda esa funcionalidad. O sea, sabe pegarle de una forma, no tengo que indicarle, lo único que tengo que a lo sumo gritarle, decirle, patea en este momento al arco. Es decir, que lo único que puedo hacer con ese objeto jugador es comunicarme. Y me comunico no me comunico a su mano, yo no le hablo a la mano, le hablo al oído, que escuchará de lejos mi grito, pero existe una forma de comunicación. Es decir, que el objeto jugador tiene un modo de comunicación que es público, que sería la oreja. Entonces la oreja es pública, todo el mundo puede escuchar todos los comentarios de todas las personas, pero hay un método que reconoce la voz del técnico, es decir, mi voz, y obviamente obra en base al mandato que le doy. Pero no le digo cómo hacerlo, porque él ya sabe hacerlo, porque es un objeto independiente. Entonces, si nos vamos a la pasarela de pago del ejemplo anterior, si tenemos que modificar, arreglar el objeto carrito, es como el objeto jugador. El objeto carrito, si está bien programado, hará por lo cual está previsto. Es más, puede haber una persona que me diga, mira, te ofrezco un carrito de compra, el objeto carrito de compra, y se lo compro, porque yo sé que la interacción conmigo o con mi sistema va a ser mediante comunicación. ¿Y cómo me comunico con el carrito de compra? ¿Qué es lo que está claro que si es un jugador de fútbol, le voy a gritar, patea, baja, corre, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces yo le digo y escucha por digamos, su método público, que es la oreja. ¿Y ustedes qué creen qué sería público en un carrito de compras, ¿no? ¿Qué consideran que es ese objeto carrito de compras? ¿Qué consideran que es público? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Lo pueden levantar el micrófono, mencionarlo, o pueden escribirlo por el chat. La cualidad o la función de que el cliente pueda meter objetos dentro del carrito o que lo puedan mover, eso tiene que ser libre hasta que le cierren el local, creo yo. Bien, pues es aceptable, ¿sí? Bastante coherente. Coinciden más o menos en lo mismo, quieren agregar otra cosa más, pero es bastante acertado lo que decís, Gianluca. ¿Alguien quiere opinar algo más? Bien, si nadie quiere opinar, voy a continuar en el ejemplo. Te agradezco la participación que hiciste. Entonces, si yo tengo mi sistema desarrollado y trabajando con programación orientada a objetos, donde compro, si no lo puedo desarrollar porque mi equipo no lo puede hacer, entonces contraté a otro y directamente o me ofrecieron un carrito de compra mejor o una pasarela de pago mejor, la adquiero y listo, la incorporo a mi sistema, tengo que saber qué es lo que es público para poder comunicarme, es decir, me tiene que mostrar cómo se llama la oreja para que me escuche, a eso me refiero, y esto hace que la programación orientada a objeto sea muy fácil de incorporar un objeto nuevo a la funcionalidad de mi sistema. Es decir, supongamos que de pronto los que trabajan, que mencionaron, que trabajan en AFIP, sale una resolución determinada X, entonces, bueno, la desarrollará alguien, la ofrecerá el sistema, o supongamos que ustedes han desarrollado este sistema, lo único que tienen que hacer es crear un objeto nuevo que tenga esa funcionalidad y ver cómo se incorpora para que el resto de los objetos puedan usar este objeto que ustedes han creado. Básicamente, arman un desarrollo particular y bueno, pondrán la oreja, eso que digo yo recién del ejemplo, que sea pública para que el resto de los objetos puedan invocarla y puedan aprovechar este recurso nuevo que he incorporado. Eso sería básicamente. Y como hablábamos de datos y funcionalidades, tendríamos que estar hablando de los términos correctos, inicialmente correctos, que fue lo que comentaba. Tendríamos que hablar de atributos y métodos. O sea,
es atributos y métodos. Los atributos, características que tiene el objeto, ¿no? Por ejemplo, persona, nombre, apellido, color de ojos, color de pelo, altura, etc. Y en la misma persona, como método, puede ser hablar, digamos, más lento, más veloz, correr, etc. ¿no? Esos son los objetos. Ahora, si esto, que ya sé que es un atributo o método, ¿cómo ¿cómo lo haría en el objeto usuario del carrito de compra? Básicamente, en este ejemplo vemos que el atributo, ahora lo llamamos atributo, es lo que mencionábamos, nombre, apellido, contraseña, correo, si es premium o no premium el usuario. Premium puedo considerar que compró una determinada cantidad de producto, pasa a ser premium, nivel 6, ¿no? Aquellos que han comprado en esa plataforma fintech. Los métodos, iniciar sesión, cerrar sesión, editar perfil, cambiar la contraseña, etcétera. Pero ojo, cambiar contraseña, etcétera, tiene que también estar protegido, porque yo no le puedo cambiar la contraseña a otro usuario, solamente a mi usuario, o sea, mi validación de cuenta, puedo cambiar mis contraseñas. Es una cuestión que habrá una combinación de una cuestión pública, que sería crear un usuario, donde cambio de inicio sesión, pero también tendrá que tener una cuestión privada que diga cambiar contraseña. ¿Por qué? Porque solamente como dueño la puedo cambiar y no la puede cambiar otro. Esto sería de un usuario, el objeto uno, un usuario. Y acá surge la pregunta, como dice la diapositiva, ¿cómo resolvemos el problema de crear miles de usuarios? En la programación estructurada tendríamos que tener esto replicado 1000 veces, pero acá, ¿cómo hacemos para tener miles de usuarios? Que es uno de los puntos más ricos que tiene la programación orientada a objetos, que lo vamos a ver seguidamente en diapositivas, en la próxima diapositiva y en la que digamos, una introducción y más adelante un poquito más. ¿Cómo creo miles de usuarios a partir de un único usuario? Es como si fuera el usuario Adán y a partir de Adán, etc. Entonces, ¿qué decimos? Si yo puedo crear una clase que sea de plantilla o molde, puedo crear miles supongamos que sea una plantilla o un molde que se llame vestido, como en las revistas, ¿no? Que viene, digamos, el molde para crear un vestido. Y en base a la revista esa de molde, donde vemos el molde de un vestido, la costurera, diseñadora, creo que se llama industrial, o, digamos, las personas que tengan esta habilidad, a través de ese molde pueden armar un vestido. Si le traen tela de color verde, un vestido verde. Si le traen una tela de color blanco, el mismo vestido, pero color blanco. Es decir, el mismo color cambia el atributo. Uno es verde y otro es blanco. Es decir, que a partir de un molde puedo crear al menos 2 vestidos. Y puedo crear miles de vestidos si tengo el mismo color y quiero vender en masa. Y si ese molde lo puedo meter en una máquina que me fabrique siempre lo mismo, de acuerdo al color que le ponga, voy a tener una industria de vestido de color verde, de cambio de color, de color blanco. Lo reúno los colores, va a ser, digamos, el color que salga, etc. Pero siempre de una plantilla o molde puedo crear miles de vestidos, en este ejemplo. Y si me baso en eso, entonces exactamente esto que digo. La plantilla o molde se llama clase. Acá estamos viendo el ejemplo, se llama clase. Entonces, si yo tengo la tela de color, la tela o la lana, digamos, no sé mucho digamos, de tejido, digamos, pero si yo tengo un vestido de color verde con un molde determinado, va a salir el vestido verde. Si yo tengo una lana de color rojo y mi máquina fabrica pullover, voy a salir un pullover de color rojo. Ahora, si yo tengo, en vez de llamarse máquina, en vez de llamarse molde, le digo, es una clase, yo a partir de una clase puedo crear el objeto. Entonces, si yo tengo la clase que se llama persona, puedo crear
un objeto, persona 1, puedo crear un objeto, persona 2, puedo crear un objeto, persona 3. Entonces puedo crear miles de objetos a partir de una clase, que recuerden, la clase es un molde. ¿Y cómo más o menos sería la notación? Acá ven que una clase puede crear varios objetos, 3 objetos tiene, ¿no? Este es 3 objetos y da una significancia de objeto 1, objeto 2, objeto n. Y donde se crea el objeto poniendo en la parte izquierda el nombre del objeto 1, 2, 3 en este caso, objeto n, se pone el signo igual y se pone la palabra reservado new. New, entre paréntesis, el nombre de la clase. Acá no tienen ningún nombre, simplemente dice clase y acá en un pseudo código estoy diciendo new clase que le daría un objeto. Entonces, de esa manera es que estoy creando a partir de una única clase objetos. Si esta clase fuera vestido, crearía, cuando le aplico new, crearía un vestido 1, un vestido a partir del molde. El molde es el molde. El molde no se puede agarrar la revista y ponérselo para vestirse, ¿no? El molde es un molde, es un papel. Entonces, esa clase, que no tiene, sería una especie de que no tiene vida, cobra vida cuando se transforma en objeto. Es decir, cuando tiene un objeto, ahí tengo el vestido. Antes no, antes tengo el molde. Entonces, ¿cómo lo creo? Poniendo new. Esto que se llama del pase de clase a objeto, eso se llama instanciar en programación orientada a objeto. Entonces ahora tenemos ya un título oficial. Se llama instanciar cuando el objeto es creado a partir de una clase. Es decir, que cuando creo el vestido es porque está instanciado el molde. O al revés, cuando instancio el molde, creo el vestido. Entonces, mientras tengo la clase, es clase. Pero cuando la instancio, es decir, cuando le pongo new, el nombre, ahí es cuando creo el objeto. Y crear el objeto, entonces, repasando como el de recién, tengo la clase de usuario, pero ahora ya usando términos que corresponden. No ponemos clase, se pone class, ¿no? Programación orientada a objetos, usamos inglés. Class, el usuario, que es un rótulo, puede ser la palabra en español, no hay problema, lo único que hay que respetar que diga class. Un usuario, es decir, el molde es usuario, pero cuando le aplico new, tengo la persona 1, cuando aplico new, a persona 2 le asigno new, de nuevo, usuario, y tengo la persona 2, persona 3, persona n. Es decir, que a partir de una única clase que se llama usuario, puedo crear miles de usuarios propiamente cuando se instancia. Es decir, que si tenemos que desarrollar el objeto usuario, armamos nada más que la clase, que haga todo lo que tiene que hacer, programamos. ¿Por qué? Porque cuando se instancia, es decir, cuando se crea, recién ahí, cuando presionamos en un sitio web login y cargamos, cuando decimos login, hacemos new, sería un equivalente. Llenamos todos los datos y cuando le decimos grabar, ahí directamente se crea el usuario nuestro, ¿no? Eso para todos los sitios web más o menos. Eso sería una especie de equivalente como para que se entienda. Entonces, repasando, el objeto que, digamos, se crea, o el objeto, cuando hablamos de objeto es porque ya se creó el vestido. Objeto igual al vestido. Entonces, el usuario 1, usuario 2 es el objeto. ¿De dónde sale ese objeto? De la clase, ¿no? La clase es el padre, es el molde. Entonces, todo objeto tiene un molde. Si fueran ustedes ingenieros civiles, arquitectos, verían que la clase plano, cuando se instancia, es decir, cuando lo creo el objeto, automáticamente ese plano se transforma en la casa. Es decir, que si tuviera que usar la terminología correcta, yo diría que casa es el objeto, igual new, uso la sentencia para que se transforme de molde a objeto, new, entre paréntesis, plano. Es decir, que plano es la clase.
Cuando pongo new se transforma en objeto, ¿no? Esto es un ejemplo de la clase plano. Acá tenemos un ejemplo de la clase vestido al cual hacía referencia. Y como, digamos, nobleza obliga, voy a hacer apenas un par de segundos para preguntar, ¿se entiende lo que estoy explicando? ¿Cómo vamos hasta ahora? Ustedes denme feedback. Por mi parte, no hay ninguna duda, se va entendiendo todo re bien. Gracias, Gianluca. Gracias, Listo, ya. Mauro. Bien, Mauro y Gianluca son los representantes del curso en este momento, o el resto puede también opinar. A ver, pongan sí o no, si se entendió o no, o qué parte no, para volver a explicar lo que acabo de explicar. El resto, bueno, supongo que tal vez no estén presentes en este momento. No, no, Entonces, está claro hasta ahora. genial. Bueno, muchas gracias también por el feedback. Bueno, acá lo que hemos aprendido es qué es lo que es un objeto, que está formado por un atributo y método, y además cómo instanciamos, es decir, cómo creamos un objeto, ¿no? Si tuviera un parcial, diría, ¿cómo se crea un objeto? Y pongo varias opciones, y la opción elegida, correcta, deberá ser cuando pongo el new, que es cuando se instancia. Es ahí cuando se crea. Bien, acá ya tenemos el objeto, pero dentro del objeto tenemos algunas cuestiones que dije hace rato y ya lo mencioné, que en verdad forman parte de los pilares de la programación orientada a objeto. ¿Por qué? Porque cuando y di el ejemplo del carrito de compras, naturalmente hay un código en el supermercado que tenemos todos los seres humanos que no transgredimos ese código. ¿Y cuál es el código? Y que si estoy pagando en la caja y miro al que está por, digamos, descargar su carrito y veo que justo me falta un producto, por ejemplo, lavandina, le digo a la cajera, me espera un segundo, voy corriendo a buscar la lavandina, pero no hago la fácil de mirar el carrito, le robo la lavandina y lo pongo, y que el otro se las arregle. Eso debe generar una especie de protección. Es decir, acá básicamente es decir, para lo que ponga en el carrito, encapsularlo, porque si no te lo van a robar. Tratar de que nadie te lo robe. Bueno, como verán, son cuestiones que tienen que ver del sentido común, que forman parte de los pilares. Y vamos a ver los 4 pilares fundamentales que obviamente en la diapositiva que les voy a estar compartiendo por Canva está resumido de esta manera. Como la abstracción es el proceso de definir los atributos y los métodos de una clase. El encapsulamiento protege la información de manipulaciones no autorizadas. O sea, yo estoy con mi carrito y lo que tengo en el carrito cuando lo voy a pagar es mío. Si me olvidé de algo y saldré de la fila o le diré el de atrás, me cuida mi carrito y voy a comprar, a buscar ese producto. Pero no se lo saco al de adelante o al de atrás. Polimorfismo da la misma orden a varios objetos para que respondan de formas diferentes. Vamos a ver un ejemplo cuando uno dice bailar. Es el mismo término, el mismo, tal vez, digamos, orden que le decimos bailar, pero si le digo, los nombro a cada uno de ustedes, le digo de los que están presentes, los menciono y digo, por ejemplo, bailar Carolina, va a bailar el tema de acuerdo a cómo aprendió a bailar o tenga ganas de bailar. Le digo, bailar Gianluca, va a ser de acuerdo y lo mismo que el planteo de Carolina, es decir, cada uno va a bailar de la forma que sabe o siente o lo que sea. Pero estoy usando siempre la misma orden, o sea, o el mismo método, que es bailar. Entonces, el lenguaje, cuando se utiliza polimorfismo, para ahorrar y para ser más eficiente, utilizo el mismo método, pero de acuerdo al argumento, vamos a ver que realiza la acción pertinente según el argumento que le pase, pero no estoy armando un método distinto porque es la misma orden. Y la herencia
Las clases hijo heredan atributos y métodos de la clase padre y termina siendo como en la vida real. Si el hijo digamos, tiene, por ejemplo, no sé, no sé si se cumple la tabla de Mendel con exactitud, pero voy a decir, si el hijo tiene ojos celeste y es rubio, por ahí el padre o la madre es rubia de ojos celeste, digamos, ¿no? Y si no, tal vez los abuelos, ¿no? Pero viene por herencia algunas cosas. Pero, por ejemplo, por herencia se pueden reescribir algunas cuestiones, ¿no? Tiene un carácter, mira, como lo dicen, salió igual que al padre, ¿no? Tiene un carácter fuerte, alguna vez me lo dijeron, por eso lo pongo como ejemplo en mi caso particular. Pero tiene sus particularidades, es decir, que hereda ciertos atributos, ciertos métodos, pero también puedo redefinir ciertos comportamientos, ¿no? Lo que no puedo redefinir, por ejemplo, si tengo un determinado color de pelo, no puedo redefinirlo, ¿no? Pelo color rojo, no. Bueno, me tendré que teñir, digamos, una acción externa. Pero hay algunos atributos que ya vienen heredados, pero los puedo cambiar. Eso forma parte como el sentido común de lo que es la programación orientada a objetos. Y esto son los 4 pilares de la programación. Y sobre esos 4 pilares voy a hacer referencia. Entonces, cuando hablo de la abstracción, que es la capacidad que permite representar las características esenciales de un objeto sin preocuparse de las restantes características, yo preguntaría a ustedes para que me respondan, supongamos, obviamente siguiendo el mismo ejemplo y capaz que dando los mismos resultados que di yo recién, si yo les dijera, mire, alumnos, vamos a armar un equipo de fútbol, ¿qué les hace falta? ¿Ustedes qué me dirían para armar un equipo de fútbol? Vamos a competir, digamos, con cualquier otro equipo, ya sea del barrio, de la liga, lo que sea, y, digamos, los contratos, ¿no? Elegí los jugadores que quieras. ¿Ustedes qué harían? ¿Cremías? Conseguir 11 personas. Bien, ya está marcando la cantidad de jugadores. Sin tener, digamos, sin tener conocimiento, digamos, en qué cancha vas a jugar. Ya estás planteando algo. ¿Qué más? ¿Qué jugadores te van a hacer falta? ¿Les va a hacer falta? Arquero, delantero, mediocampista, defensor. Pero eso ya serían atributos propios del objeto, ¿o no? Claro, pero fíjate, en ningún momento hablamos de qué tipo de cancha, qué tipo de calzado, qué tipo de clima, nada. Planteamos a nivel abstracto qué es lo que necesitamos. Cuando desarrollamos un sistema, lo primero que hacemos, que generalmente cuando uno no tiene experiencia, es lo último que hace. ¿Por qué? Porque se va derecho, empieza lo que le van diciendo, necesito que me hagas tal cosa, y uno empieza a ver cómo va a ser el código, si va a poner if, si va a poner un bucle, no. Lo primero que hay que hacer es la abstracción, es abstraer, es qué necesito. Y necesito, como ustedes dijeron, X cantidad de jugadores, un arquero, un delantero, etcétera. Primer paso. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Me estoy abstrayendo, viendo qué es lo que necesito. Cuando tengo que desarrollar algo, tengo que decir, por ejemplo, ahora les digo, bueno, digamos, necesito hacer un sitio de e-commerce. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué objeto necesitan? A ver si se acuerdan, ¿qué objeto necesitarían ustedes si tienen que desarrollar un sitio de comercio electrónico? Ya lo vimos, a ver si se Primero un acuerdan. navegador. O sea, primero la página, el web donde vayas a hacer, ¿o no? Bien, una página web, pero concretamente, lo que va a interactuar, ¿qué sería? Clientes, medios de pago, carrito de compras de productos y servicios, como Exactamente. básico. Guillermo, Sí, eso fue. perfecto. Bueno, eso es abstracción, que uno después va puliendo, lo va limando un poquito más, pero en ningún momento uno entra en el detalle de programación, solamente es una abstracción de lo que estoy necesitando.
Eso es lo que indica el primer paso, o el paso que se quiera dar, digamos, pero digamos, tener en cuenta la abstracción, donde obviamente que si digo voy a necesitar un arquero, ahí caigo a lo que recién comentaba, ¿qué atributos necesito de ese arquero? Entonces, si tengo, en otro ejemplo, la clase auto, voy a tener un volante, una rueda, y el método arrancar, el método girar a la derecha, son métodos que voy a necesitar. Pero vamos a ver que después, en otro ejemplo, usando esta misma base, no me interesa qué sucede, cuántas válvulas se mueven, cómo se produce la electricidad de la batería, solamente lo que me interesa es dar arranque moviendo la llave del auto en el caso de que no sea electrónico. Y el volante lo único que quiero hacer es que si lo giro a la izquierda, doble a la izquierda, y si giro a la derecha, a la derecha. Y bueno, y para acelerar, apretar la pedalera de acelerar. No me interesa saber cómo pasa el combustible, ni me interesa ver el combustible. Bueno, esas cuestiones que ya estamos anticipando son cuestiones privadas que no me interesa saber cómo funciona. A mí lo que me interesa es cómo me voy a comunicar con el objeto auto y cómo me voy a comunicar con la pedalera. Si yo presiono el acelero y he puesto el cambio pertinente, el auto se va a ir hacia adelante. Eso es público, porque yo tengo contacto con eso y con eso me voy a mover. Como el jugador, yo le voy a gritar patear y lo público es la oreja. Acá, del auto, lo público es el volante, es la rueda, con lo que puedo interactuar. Pues se me pinchó la rueda, la cambio, pero no me interesa y quiero proteger además que no me toque la válvula, que no tenga contacto con el tanque de nafta, por eso está cerrado y lo único que puedes es echarle. Es decir, hay cuestiones que son públicas y hay cuestiones que son privadas. Es como una anticipación. Esto sería la posibilidad que, como lo comenté los otros días, podemos usar una IDE online, que pueden usar cualquiera. En este caso particular puse online-del-medio Java, una IDE que si tuviera que especificar una clase, como ven, class abuelo, empiezo con un llave que abre y finaliza con la llave que cierra, donde tiene una serie de atributos que dice que color de pelo es un string donde le asigno el valor negro, la estatura es de tipo entero, le asigno el valor 2, edad es de tipo entero y le asigno valor 33. Y después tiene varios métodos que se escriben como ustedes están viendo. De esta manera que dice imprime color del pelo, imprime la estatura, imprime la edad, y todo eso forma parte de la clase abuelo. Después tenemos la clase main, que es la clase principal para poder ejecutar el sistema, que si ustedes abren Java Online aparece, digamos, una recomendación mínima para que puedan ejecutarlo, respetando esos parámetros. Y donde ustedes pueden ver que persona 1 es un objeto que se crea cuando se instancia abuelo. Es decir, new en esta notación, abuelo, paréntesis que abre y que cierra, que ya lo vamos a ver cuál es la diferencia con poner parámetros y de qué manera repercuten, pero en esta presentación inicial tenemos esto que está acá, que crea una persona 1. Esta persona 1 obviamente tiene el color de pelo negro, la estatura 2 y la edad 33 y todos estos tres métodos que están acá. Si creara una persona 2 del mismo abuelo, tendría persona 2 con los mismos atributos y los mismos métodos, ¿no? Y así sucesivamente, como recién explicaba. Si quiero crear 1000 personas, en este caso tendré 1000 new, salvo que en el caso de un e-commerce, obviamente hacemos clic en nuevo usuario y ahí estamos generando el new, digamos, para poder crearlo. En verdad no pasa en ese momento, pero digamos, lo estoy poniendo a modo para ejemplificar este ejemplo que estoy comentando. Entonces, supongamos que nosotros en nuestro pequeño desarrollo que estamos viendo acá, donde vemos que tenemos el color del pelo,
vemos que abajo aparece un método que dice imprime color pelo, donde para poder imprimirlo por pantalla, en el modo de color negro, digamos que es una especie de shell, cuando lo ejecutamos, si ejecutamos este código, va a decir, el color del pelo es 2 puntos, y pongo el atributo que quiero que imprima, es decir, que va a imprimir negro en pantalla. Por supuesto que va a llevar a cabo esto porque acá le estoy indicando, acá abajo en la clase main, digo, voy a reiterar para que no se pierdan y para mantener un orden. Persona 1 es un objeto que se instancia, es decir, se crea cuando le pongo new abuelo. Entonces ya está creado persona 1. Entonces ahora digo, de persona 1, que es ahora el objeto persona 1, punto, imprime color de pelo. Viene hasta, digamos, porque esto era de abuelo, entonces ahora imprime color de pelo en negro. Después dice persona 1, punto, imprime estatura. Entonces persona 1, como era de abuelo, viene acá y dice imprime estatura. Y va a decir la estatura es, y va a imprimir estatura. Lo mismo va a suceder con edad y acá imprime lo que estamos viendo en este momento por pantalla. Entonces, esta introducción, lo que voy a hacer ahora es que estos valores de asignar negro a los atributos, negro al color de pelo, a la estatura 2 y la edad 33, lo voy a realizar, pero escribiendo por el teclado. O sea que esto son asignaciones estáticas, porque lo asigno mientras lo voy escribiendo el programa, pero también existe asignaciones dinámicas. Es decir, que cuando el sistema me permite que yo lo cargue por teclado y cuando le dé Enter se grabe. ¿Y cómo se hace eso? Usando la misma estructura de Java. Hemos puesto lo mismo, lo único que he agregado acá arriba, que está en rojo, es una utilidad, una clase que me permite, que una clase, como recién dije, es una clase que si le hago new se transforma en objeto. Es una clase que pertenece a Java, que lo que me permite es ingresar por teclado. ¿Y cómo invoco la clase esa? Pongo java.util.scanner. Esto que está acá, el escribir esto, me habilita a que yo use esto que está marcado en rojo más abajo. Es decir, que después de crear persona 1 con new objeto, me permite decirle que voy a crear new scanner system im, esto, digamos, sin interesarnos qué es lo que hace, pero en verdad lo que está creando es un objeto que se llama mi object. ¿Por qué mi object? Porque me va a salir un cartel que dice print out, print ln, se va a imprimir y va a bajar de línea. Enter, bueno, acá debería decir entre el color de pelo. ¿Y por qué mi object? Porque este mi object es un objeto que si le digo mi object.neckline, me va a permitir escribir un carácter y se lo voy a asignar a color de pelo. Como ustedes verán acá, color de pelo no tiene nada asignado. Hace rato le había asignado negro, pero acá no tiene asignado nada, y estatura tampoco tiene asignado nada. Es decir, y ambos son de tipo string. O sea, puedo escribir cualquier cosa porque es de tipo string. Sí tiene asignado edad. Entonces, si yo ejecutara este código, acá ingresaría el color de pelo, acá ingreso la estatura, la edad que estaba asignado con 33 la cambio y le pongo valor 7, entonces ahora llamo que imprima el color de pelo, y el color de pelo va a tener el color que yo le ingresé por teclado, la estatura va a tener la estatura que le escribí, y la edad va a imprimir la edad que le acabo de asignar. Entonces me va a mostrar el resultado final. Para poder corroborar este código, pueden ustedes hacerle clic al código que lo estoy pasando en este momento, lo estoy copiando en pantalla, y básicamente lo que voy a hacer ahora a continuación es
mostrar el código que les acabo de mostrar y les puedo pedir si ustedes me pueden dar feedback diciéndome si están viendo el código fuente, que es el código que acabo de mostrarles. ¿Están viendo, ¿lo están viendo? Seguimos No, viendo se está viendo la presentación. diapositiva. Ah, perfecto. He compartido la presentación y la pantalla. Voy a descompartir en este momento. Y ahora voy a compartir directamente la pantalla para que ustedes puedan tener la misma visión que estoy teniendo yo. Me confirman que están viendo la pantalla en un código. Sí, ahí Sí, se sí, ve. ahí se ve. Bien, entonces, este código que estaba en la diapositiva es este mismo código que están viendo en este momento. Entonces, para poder ejecutarlo, le digo run, esto usando Java Online, que es la recomendación que les había comentado, como no me necesito instalar ninguna IDE, color del pelo, puedo poner negro, no, voy a poner azul, ¿no? Como para que se distinga, digamos, de lo que venía haciendo, enter, y me dice estatura. ¿Y por qué me vuelve a pedir eso? Porque ustedes ven que la estatura en la línea 23, me apareció el cartel de la línea 22 que dice estatura, y ahora como termina print ln, el ln baja una línea, por eso acá estoy por ingresar la estatura, y cuando ponga la estatura, que puedo poner, no sé, 1,89 m, bueno, me va a dar error porque está pidiendo un número entero. Voy a poner 189 para indicar que es 1,89 m. Cuando le dé enter, ese valor de estatura, ese 189, se lo va a asignar al atributo estatura de persona 1. Pero recordando que persona 1 pertenece a, digamos, es un objeto de la clase abuelo, lo que voy a estar asignándole es el 189 a este atributo. Ahora, si le doy enter ahora, que capaz que se me haya quedado colgado, porque me fui arriba, marqué abajo, no sé si, bueno, ahí esta barrita que está acá está indicando que está trabajando. Por las dudas, voy a refrescar la página, porque veo que se está demorando mucho, y voy a usar el mismo azul 189. Voy a refrescar la página, acá creo que le puse algo mal, ahí está. Volver a cargar, le doy run, voy a esperar que se ejecute. Bueno, parece que hay un delay con, bueno, color de pelo, azul. Voy, azul. Enter, estatura, 189. Y ahí imprime lo que estamos viendo acá. El color de pelo azul, que es lo que le he asignado hace recién en el ingreso. ¿Por qué imprime azul? Porque me dice, ejecutar persona 1, el método color de pelo. Persona 1, primero lo identifico, es esto, que es abuelo. Me vengo a abuelo, es la clase que empieza acá, y como verán, me la marca acá para indicar que todo esto es abuelo, ¿no? Solamente parándome ahí me muestra dónde se cierra. Como estoy invocando al método imprimir pelo, si le hago doble clic me muestra dónde está, es color de pelo, y acá me paro ahí, termina ahí. Me dice, imprimir por pantalla el cartel siguiente. Esto que está acá es un cartel fijo, que es estático. El color del pelo es 2 puntos. Por eso es que me muestra acá, el color del pelo es 2 puntos. Dejo un espacio en blanco, porque entre esto y esto es un espacio en blanco, y ahora busca lo que tiene el atributo color de pelo. Y el atributo color de pelo es lo que acabo de asignarle, que es azul. Por eso que acá me imprime azul, lo mismo con 89. Y en este caso yo no he modificado la estatura, por eso me imprime 33, que es este valor. Es decir, que no es el mismo código, es parecido al código, porque acá tenía 33, pero acá le asignábamos un 7. Para seguir este ejemplo que está acá, asignarle un 7,
lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá le voy a dar Enter y le voy a decir persona 1 punto edad, le asigno el valor 7, ¿no? ¿Qué debería salir entonces si imprimo? ¿Qué valor debería imprimirse acá? Si hago este cambio, le agrego la línea 24. ¿Qué valor? ¿El 33 o el 7? El 7, el 7, el 7. El 7, lo he cambiado. Para corroborar que he cambiado, lo ejecuto. Ahí está compilando este pedazo de código. Color de pelo, vuelvo a poner azul. La estatura 189 y imprime, ¿no? Acá está modificado el valor 7. Porque antes tenía el 33 en la línea 5, pero acá como lo he cambiado es 7. Y acá lo cambio en forma estática, pero también lo podría haber cambiado en forma dinámica, que con un MyObject, no con neckline, porque el neckline me permite ingresar caracteres alfanuméricos. Existe otra forma, no lo vamos a ver ahora, simplemente era para comentarles cómo está. Este código lo dejo pendiente porque me va a servir de ejemplo con otra diapositiva por el cual vamos a ir avanzando para poder explicar más adelante sobre la misma temática. Y para eso hablamos de encapsulamiento. Esto ya lo anticipé recién. Tenemos cuestiones públicas y cuestiones privadas. Datos, atributos que son públicos y privados, métodos que son públicos y privados. En el ser humano, en el ejemplo del fútbol, los invito a que ustedes me puedan dar un ejemplo de un atributo público y un atributo privado de una persona. ¿Qué se les ocurre? Un atributo público y un atributo privado de una persona. Atributo público. Con respecto a los jugadores, ¿no? Sí, de cualquier persona. En el caso del jugador, atributo público. En el caso jugador puede ser el número de la camiseta. O la Puede ser una posición que puedas camiseta. cambiar. Sí, también les hacía el seño así porque puede ser el pelo. Sí, y bien, y eso es público. ¿Y privado? La estatura o la edad, cosa que no podés cambiar del momento. Bien. A la vez. Bien, bien. Sí, está bien. Bueno, ¿y método público y método privado? Método público puede ser que escuche los gritos y método privado, no sé, la decisión que tome él de hacer algo. Y algún método privado, alguna jugada preparada, por ejemplo. Sí, Claro. rodilla, qué sé yo. Bueno, digamos, tal vez no sea el más acertado, pero bueno, quería tener esta pequeña interacción como para ver cómo estábamos en el ejemplo. ¿Por qué? Porque básicamente, si tuviéramos que trasladarlo al tema del auto, podemos decir que tenemos justamente el objeto, cómo interactúa con el mundo real. Como dijimos recién, la oreja para el caso del jugador que le gritan. Entonces tenés método público y tenés método y datos y objetos privados. En el caso de un vehículo podemos tener como público el motor, las ruedas, el asiento. ¿Por qué? Porque el asiento me pongo lo pongo para atrás, para adelante, lo corro, etc. Que arranque, que frene, que doble, son públicos. Ahora, abrir la válvula cuando arranca, cuánto se tiene que abrir la válvula, cuánto se tiene que mover los pistones, está fuera de mi alcance y eso es privado porque además ni me interesa. Entonces, ya naturalmente puedo ver que cuando desarrollo un programa orientado a objeto, voy identificando qué cosas quiero que se permita interactuar, sería la famosa oreja del jugador, y qué cosas quiero proteger. Entonces, me es natural, digamos, esa división. Y si tuviéramos que armar un ejemplo pseudo clase, porque no, digamos pseudo porque, por ejemplo, tengo la clase auto, que atributo privado sería la válvula,
un atributo público, la rueda. ¿Por qué la válvula? Solo un método público puede modificarla, porque lo privado, solamente algo público, algo que pertenece, perdón, lo privado solamente algo del objeto lo puede modificar, o sea, es como si el motor lo puede modificar el mecánico nada más, no lo puede hacer digamos, qué sé yo, uno de nuestros hijos. Tenemos, por ejemplo, el método público, ver valor de la válvula. Otro, modificar la válvula, etcétera. Distintos ejemplos que sirven para, solamente en este ejemplo de pseudoclase, que si tuviéramos que usar estos mismos ejemplos, este ejemplo de pseudoclase, si tuviéramos que transformarla en clase, en vez de decirle atributo público, atributo privado o método público, usamos la terminología que corresponde. Clase auto es pública. La puede acceder cualquiera, que siempre y cuando conozca cómo se llama esa oreja, sería, ¿no? El del jugador. Y acá, como vemos, tenemos una válvula que es un string, pero es privada. O sea, es como el carrito. No puede ser, con eso lo cuido para que no pueda ser accedido desde afuera. Digamos, el propio lenguaje restringe el acceso. No tengo que programar que nadie de afuera me lo cambie. O sea, estaría garantizada Claro, es esa... como toda la parte detrás del código que uno cuando está, por ejemplo, no sé, en una página web, a vos te va a mostrar, podés interactuar todo y está hecho de una forma en la que vos no puedas entrar a modificar todo lo que te está mostrando. O sea, toda la parte back del código vos no la podés modificar porque es privada. Más o menos así, exactamente. ¿Por qué? Porque si no, agarrás, te vas a Mercado Pago, a Mercado Libre, y agarrás un smartwatch que quiero comprar uno y que miré uno el otro día, estaba casi 5 millones de pesos. Casi me muero. Pero agarro y digo, ese me gusta. ¿Y qué hago? Lo cambio y le pongo, en vez de 5 millones, le pongo 1.000 pesos y lo compro. Entonces cambié el precio. Pero si es privado, chau. Por más que haga magia, no me va a dejar cambiarlo. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura? Privado, público, público, ¿no? Escribiendo public o privado, como en este caso. Y eso de hacer magia, que recién comentaba, si de 5 millones lo cambio a 1.000 pesos y lo compro, no es tan hacer magia. Eso se llama, es todo un terreno áspero que se llama hacking y todo eso que no compete esta materia, pero más adelante tal vez le pueda entusiasmar y con todo gusto serán bienvenidos en esa nueva etapa. Acá podemos ver que en este pedazo de código privado tenemos de la parte izquierda donde dice person.java, tenemos un método público que se llama persona. Person, empieza la llavecita ahí y termina abajo al final. Tiene un método, un atributo, perdón, que es privado, que se llama name, que es de tipo string, es decir, name, puedo poner Walter, puedo poner el nombre que cualquiera me interese. Después tengo un método que es de tipo público, y después abajo otro setName que es de tipo público. Entonces, acá tengo la clase main, que es lo que se ejecuta. Como no tenía espacio para poner acá abajo, lo pongo acá al costado, digamos, como para que se note. ¿Qué digo? Genero un objeto que se llama myObject, o el sintetizado, ¿no? Mi objeto, voy a decirlo digamos, en un español, que es instanciado, es decir, que esto se transforma en objeto y se crea de person, de la clase person, ¿no? Esto es mi object. Y acá, como recién vieron que cambiaba los valores, de 33 cambié 7 e imprimió 7 correctamente como ustedes me lo anticiparon, pero acá digo mi object.name le asigno John, ¿no? Pero name
está declarado como privado, es privado. Y por lo tanto, y después le digo que imprima el nombre. Cuando lo mando a ejecutar, directamente me sale como error. ¿Por qué? Porque me dice, ¿estás queriendo modificar por código el atributo nombre? Si vos lo has declarado privado, no lo podés modificar. No podés sacar la lavandina y ponérsela al carrito tuyo. Eso significa. Entonces te va a dar este tipo de errores. ¿Y cómo lo protejo? Colocando en privado. Si yo traduzco, me voy a mi código, al código que hicimos recién. Vieron que en el código recién puse 7 e imprimió, digamos, el 7. Bueno, si yo ahora pongo acá edad, perdón, a ver si es edad, donde estatura, perdón, 7. Acá puse cartel de estatura y el número. Dice edad 7. Edad, como no tiene la palabra public, o sea, público, lo toma como público. Para hacerlo distinto, yo le pongo privado. Le pongo privado. Como verán, hasta distintos colores, o sea, lo que son palabras reservadas de las variables y las constantes. Entonces, ¿qué va a suceder acá cuando mande a correr a ejecutar el programa? ¿Qué me pueden ustedes anticipar? Va a dar ¿Qué error. sucede? Va a dar error. ¿Por qué va a dar error? Porque le estoy diciendo, es privado, no lo podés modificar. Lo voy a ejecutar, digamos, porque soy porfiado, quiero corroborar que efectivamente, ¿qué pasa? Entonces lo mando y acá me dice error. Y me dice acá que edad es un acceso privado en la clase abuelo, ¿no? Y es correcto, es privado y no lo puedo modificar. Por eso es que me da este error, ¿no? Entonces, con esto yo me aseguro que si pongo como atributo el carrito, por ejemplo, no me lo va a cambiar nadie porque le he puesto esa restricción particular para evitar, digamos, este dolor de cabeza. Una Bien, pregunta, perdón. sí. Quizás quedó claro, pero yo no lo entendí. Entonces, si tenemos un atributo privado, solamente se puede cambiar en esa clase. Si es privado, lo va a cambiar alguien de acá adentro, de los que están Claro. acá adentro. Y con una función, ¿se puede desde otra clase, desde la main, Método, modificarlo? método. Perdón, Acordate, sí. método. Desde otro método, como vos tenés, no clase, hablamos de objetos, acordate. El Sí. molde, sobre los moldes no, o sea, ¿querés ensanchar el vestido? Digamos, no. Perdón, el molde, no, podés ensanchar el vestido, por eso que hablamos de objeto. Y hablamos Ok. en este caso de método. Los métodos tienen que ser públicos. Este método puede invocar este método, pero lo público, no puede invocar a lo privado. Entonces, te lo restringe el mismo paradigma. Te dice que un objeto puede modificar, o sea, el objeto técnico puede modificar la carrera del jugador si le dice corre más rápido. Entonces el jugador que tiene el objeto oreja, escucha, corre más rápido, sabe que es el técnico y corre más rápido. Pero digamos, otro jugador, que bueno, también puede en el ejemplo hacerlo, bueno, pero uno de la tribuna, no sé, le grite correr más rápido, no le da bolilla, sería, pero no sería tan fiel el ejemplo. El ejemplo para este caso es que los objetos se comunican a través de lo que es público, no de lo que es privado. Vos tendrías que, desde un objeto, invocar a otro objeto, a otro método, que este método cambie a sí mismo. Eso sería. No sé Bien. si me entiendes. Sí, sí, sí. Perfecto, bien. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. Vieron que yo recién le dije que agregaba esto que estaba acá, import java.utilScanner, que pongo neckline y este neckline me permite agregar valores de tipo, veo color de pelo, ¿cómo está? Color de pelo es de tipo string. Entonces, como es de tipo string,
digo, ¿cómo hago para leer números enteros? Porque si esto lo quiero modificar, supongamos que no sea privado, lo quiero modificar, ¿cómo hago para modificar, para cargar valores que no son string? Y existen otras formas que esto, lo que están viendo. Acá están viendo, para ingresar enteros, es lo que ustedes están viendo en este momento. ¿Cómo sería para ingresar un número por el teclado? Next int. Exactamente. Next int. Eso me permitiría modificar o que permita ingresar, digamos, un valor. Si tuviéramos el ejemplo que recién les comenté, tendría como acá voy a eliminar privado. Elimino privado, ahí lo hago público. Entonces edad es de tipo entero y me permite ingresar. Como entero dice next int, entonces yo acá puedo poner, voy a copiar todo esto para que me sea más fácil y voy a cambiar, digamos, acá cambiaría. Entonces acá pondría edad y acá next int. ¿No? Y esta línea obviamente la borro porque la cargo en forma manual, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces esto me va a ingresar por teclado un número y lo voy a poner acá, en esta variable edad, que es de tipo entero, como figura en este momento en la diapositiva. Bien. Lo vuelvo a minimizar. Ahora voy a pasar a otra ponencia que ya la acabo de explicar. Cuando da error, lo voy a pasar, digamos, de largo, porque esto fue lo que expliqué recién, que hice el cambio a ponerle privado. Y acá voy a explicar el tema del concepto de herencia. El concepto de herencia es, como dice ahí, definir una clase, que es una clase padre, y la subclase va a ser hijo, y va a heredar todo lo que tiene el padre, y puede tener cosas nuevas que es del hijo. Eso lo van a ver en uno de los apuntes que tienen dentro de los módulos, y si lo quiero ver como código, veamos el código como es en este caso. Este código, por ejemplo, dice, tengo la clase molde, tengo la clase vestido blanco, que se extiende de molde. Esto como decir que tengo la clase padre y acá tengo la clase hijo, que se extiende de padre. Cuando decimos eso, tiene todo lo mismo que tiene el padre, pero después tiene sus particularidades. Como por ejemplo, el clase molde tiene un color que es de color negro, digamos, será el molde color negro, pero acá, en la clase hijo, que sería vestido blanco, tiene lo mismo que molde, es decir, un color blanco, color que es el color blanco, y le agrega una cosa nueva, el nombre del modelo, para fiesta, ¿no? Si tuviéramos un orden natural de las cosas, diríamos que el padre, no sé, es ingeniero y el hijo salió ingeniero en sistema, ¿no? El otro ingeniero civil, ingeniero en sistema. Es decir, que tiene el conocimiento de lo de ingeniero civil y lo de ingeniero en sistema, digamos, sería una cuestión, digamos, general como para poder ejemplificarla. Eso en cuanto a la clase, a lo que es herencia, ¿no? Cómo se denota. Esto es un poquito más de lo que forma parte de los pilares, que lo van a ver seguramente, lo vamos a ver seguramente para el segundo parcial, con mayor énfasis, porque, digamos, es donde más se hace hincapié. Acá le estoy mostrando cómo es en general. Un ejemplo, que lo voy a saltear y voy a explicar lo que es el polimorfismo, que es lo que decía recién. Cuando yo digo bailar y nombro a cada uno de ustedes, cada uno va a bailar de acuerdo a su forma. Pero también puedo decir notificar stack, notificar web, notificar correo. Si digo notificar correo, se va a enviar un correo electrónico. Notificar web, se va a enviar la notificación por web. No sé, digamos, un ejemplo. Eso es polimorfismo, es usar el mismo método, pero de acuerdo al parámetro va a ser una acción o la otra. ¿Y qué significa eso? Porque, digamos, puede ser
Ahora, hablando en forma más práctica, acá tenemos el ejemplo que le comentaba del bailar. En forma más práctica es cuando utilizamos un ejemplo donde tenemos la invocación al mismo método, como en este caso estaría definido como una clase, bailar, y si el parámetro, si no tiene parámetro, o sea, está vacío, haría una acción. Si tiene un parámetro, haría otra acción. Si tiene dos parámetros, haría otra acción. Digamos, se diferencia por el parámetro en el caso de la programación orientada a objetos. Eso sería digamos, cómo se denota y formaría parte de lo que es el polimorfismo, que es digamos, uno de los pilares fundamentales junto con los anteriores y que denotan la riqueza de la programación orientada a objetos. Bueno, eso es básicamente todo lo que forma parte de la preparación, con un poquito más, digamos, del primer parcial. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, recordando que pueden, si una vez que vean el video después, en algún otro momento, pueden realizar alguna consulta en forma offline a través de Canva, enviándosela al profe experto. Y bueno, van a tener el feedback y si además quieren copiármelo, con todo gusto, ningún problema. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. No, no. Perfecto. Voy a ir cortando la grabación, así ya me voy despidiendo. Para los que ven en forma asincrónica, les dejo un saludo cordial para todos y estamos en contacto.